buenas tardes a todos y a todas. Es un beneplácito poder compartir con ustedes. Quisiera iniciar dándole las gracias a Dios por la oportunidad de confabular en estos escenarios académicos, en estos escenarios de profesionistas dedicados a la contabilidad gubernamental. En segundo plano, y no menos importante, al contrario, quisiera darle gracias de la manera más humilde al gobierno del señor Nayib Bukele, quien a través de las autoridades del Ministerio de Hacienda han posibilitado, ¿no?, en conjunto con la estructura focal, poder darle vida a lo que es este 10º Congreso Latinoamericano. En virtud de ello, yo quisiera clarificar algunos puntos. Tengo alrededor de 20 minutos, aunque ahí diga 15. La verdad es que vamos a hablar de qué transformaciones y la perspectiva de la educación contable ante la inteligencia artificial. Un punto de partida sería argumentar qué es la perspectiva. Es que la perspectiva es esta capacidad que yo tengo de entender los problemas del presente para enfrentar el futuro. Y bajo esta premisa, la intención de mi interlocución es hablar un poco del rol que están desempeñando las universidades en la formación de los nuevos perfiles de contadores y contadoras. A partir de ello, me gustaría decir, yo represento a la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. Mi nombre es Herbert Oliva. Soy un investigador que en este momento está llevando a cabo ciertas directrices en el tema de la inteligencia artificial y qué beneficios le trae al nuevo escenario educativo posmodernista del presente siglo. En virtud de ello, nosotros vamos a argumentar lo siguiente. Es interesante que si desde nuestra capacidad intelectiva fuésemos capaces de conocer el futuro por medio de una bolita mágica, de una bolita de cristal, nos pudiésemos anteceder y hubiésemos evitado un sinfín de errores en el ejercicio de la contabilidad. Esto nos permite que al tener nosotros una visión de lo que queremos y hacia dónde vamos, podemos evitar sufrir, podemos evitar errores, pero muy pocos fueron los que le apostaron a creer en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Vamos a verlo en este devenir formativo. Lo cierto es que vamos a hablar de fechas. El 30 de noviembre del año 2022, nadie pudo ser capaz de interpelar lo que ocurriría con el futuro tecnológico. Veníamos en las universidades hablando de gamificación, juegos serios, y estábamos con el dilema fundamental de cómo volvíamos las clases más interesantes. Cómo volvemos un poco más interesante el amor por los números, por la ciencia contable a un grupo de jóvenes que están más interesados en ser youtubers que en culminar una carrera universitaria. Y eso es algo que no lo podemos negar. Pensando en ello, nos encontramos con que en noviembre del año 2022 se crea OpenAI, lanza el ChatGPT. ¿Pero qué era el ChatGPT? Bueno, pues es que es una especie de caja de chat, de una chatbox con la que interactuamos, con la que le hacemos preguntas al mejor estilo de una bola del futuro y empieza a darnos respuestas. Y empezamos a obtener información que jamás pensamos que el conjugar con algoritmos o que esta manera de interpelar la información podía darnos. ¿Y con qué nos topamos? Que con la llegada de la inteligencia artificial hemos transitado por un sinfín de cambios y hasta la manera en cómo escuchamos música ha cambiado. Desde los discos de vinil, los tornamesas, las cintas magnetofónicas. Recuerdo haber ido al colegio con mis Walkman, CD players, hasta ahora pedirle a un ordenador, a un asistente, Alexa, ejecuta el playlist de X artista. Si están cambiando las formas en cómo escuchamos música en un mundo en el que antes, en la década de los 70s y 80s, las personas eran delgadas y las televisiones eran las gordas. Hoy, en los años 2000, es al revés. Hoy, las televisiones son las delgadas y las personas somos las que tenemos en sobrepeso. Esta manera de entender esta visión paradigmática del mundo nos empieza a decir, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? No vine aquí a darles una clase de conceptos sobre lo que es la inteligencia artificial. Ciertamente, la inteligencia artificial es un subcampo de la informática que no es nuevo. Es que este tema nosotros ya lo estábamos viendo hace muchas décadas atrás con Alan Turing, porque él precisamente desde el concepto de inteligencia artificial hablaba sobre la creación de la máquina electromecánica, precursora de las computadoras modernas. Ojo, es que estos avances de inteligencia artificial dieron vida a lograr desbloquear los códigos secretos de los submarinos alemanes en los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de una cosa innovadora, es que la inteligencia artificial tiene muchas maneras de interpretarse desde las semánticas gramaticales. Pero bueno, pensemos en la década de los 90. ¿Con qué nos encontramos?
IBM, 1997. Una computadora capaz de poder retar al máximo campeón de ajedrez que la historia ha conocido, Garry Kasparov. ¿Y con qué nos enfrentamos? Bueno, con un show, con un espectáculo en el que Garry Kasparov estaba supuesto a ganar cerca de una bolsa de $400,000, con los que yo solventaría mi vida muy cómodamente. Y se enfrentó con una computadora de 256 procesadores. ¿Saben que cada uno de estos 256 procesadores era capaz de poder generar la evaluación de 200 millones de jugadas por segundo? ¿Y qué creen? Ganó la mente humana, ganó la inteligencia biopsicosocial. Y esto es maravilloso porque nos permite preguntarnos como punto de partida de qué manera impactará la utilización de las herramientas de inteligencia artificial en el campo de la contabilidad en general. Pues bueno, las y los contadores gubernamentales, que es la razón de ser, desempeñan un papel clave en esta determinación de los criterios de éxito de el poder manejar las riendas de los escenarios contables de América Latina. Ojo, aquí tiene que ver el rol de la inteligencia artificial en la contabilidad. Ojo, en las universidades hay una manera de entenderlo y les pido mucha sutileza para la interpretación del concepto. Estamos formando contadores, pero desde la perspectiva también de no solamente ser administrador de números, sino también de saber administrar datos desde el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las instituciones responsables de las contabilidades gubernamentales deben ser capaces de transformar sus operaciones, de cambiar la manera en recopilar datos, de reinventarse para satisfacer las necesidades de información contable en tiempo real. ¿Ya contaron cuántos restaurantes tienen ustedes acceso a través de una aplicación en su teléfono celular? ¿Ya contabilizaron cuántos servicios de taxi tienen ustedes? Incluso puedo hablar de mi papá, Dios en gloria lo tenga. Para ir a retirar su pensión al banco, llevaba su libreta e interactuaba con la cajera y le decía: actualízame la libreta. Ahora, si yo quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorros, me bastará con la aplicación de mi teléfono. Y es que el rol de las universidades, desde esta perspectiva, que nos permite interpelar la prospectividad, nos invita a aceptar el reto y aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial en la contabilidad, sobre todo en las herramientas de automatización contable. Para ello vamos a hablar de algunas, es hablar de Inmatic, una herramienta innovadora que está dando soluciones a la contabilización de facturas a través del empleo de inteligencias artificiales. Esto es maravilloso. ¿Hacia dónde vamos? El advenimiento de la inteligencia artificial en el escenario de la contabilidad gubernamental me permite darme cuenta que esto lo aplico a la contabilidad gubernamental, a las funciones públicas de recaudación y, no menos importante, a la decisión de inversiones, evaluación de mercados y otros. Sin embargo, esto está provocando la inquietud de personas, quienes se están preocupando de las funciones que pueden ser sustituidas, es decir, el contador sustituido por una computadora. Ese es el reto. Y ahí es donde nosotros ponemos las barbas en remojo. Y el dilema nos permite pensar que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Les recuerdo que el pasado mes de julio, cerca de 11,000 vuelos fueron retrasados por una falla informática. Sigue ganando la inteligencia humana. Y es que no es para menos. Nosotros tenemos que entender que la manera en cómo la inteligencia artificial ayuda al desarrollo de las instituciones de contabilidad gubernamental nos permite pensar en cómo elaboramos informes financieros, cómo realizamos auditorías financieras, cómo se detectan fraudes y análisis de datos, cómo identificamos patrones y anomalías en datos financieros. Y quiero aprovechar el espacio para saludar a un gran profesionista, por cierto, del Ministerio de Hacienda, el licenciado Edgardo Herrera, con quien ayer estábamos platicando, un experto en el tema de proyectos. Y estamos platicando lo importante que es utilizar las herramientas de inteligencia artificial en estos escenarios cambiantes. ¿Saben por qué? Porque la inteligencia artificial está transformando la industria contable, le está haciendo más eficiente, más precisa y más reveladora. ¿Por qué? Porque si me pongo a pensar en lo que representa la prospectiva de la educación en contabilidad desde el uso de las inteligencias artificiales, he de decirles que la prospectiva en el campo educativo de la contabilidad va a permitir que las universidades enfoquen su apartado formativo en la enseñanza de una base epistémica de lo que es la contabilidad, la importancia de la contabilidad, los objetivos que persigue la contabilidad
y las herramientas tecnológicas que marcarán la diferencia, porque aquel que no se suba al barco de la eficiencia y de la eficacia en el manejo de estas herramientas está condenado a la obsolescencia programada. Y esto es algo que hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Insisto, si las formas de aprender de nuestros estudiantes cambian, ¿por qué no van a cambiar las maneras en cómo estamos formando los nuevos profesionistas de la sociedad y del modelo económico imperante? Para ello, algunos elementos de esta panorámica tecnológica, yo por ejemplo recomiendo mucho el Doceit. Es un software que sirve para la automatización de procesos contables, automatiza tareas rutinarias, revisa presupuestos, ayuda con el tema de auditorías y conciliaciones contables. ¿A qué me está llevando esto? A reducir el error y aumentar la eficiencia. Otra herramienta que considero importantísima es Bookie. Está ayudando este software a la toma de decisiones a partir del manejo de algoritmos, analizando grandes volúmenes de datos financieros y generando informes detallados que están ayudando a los gobiernos a tomar decisiones informadas y a mejorar la asignación de los recursos en la estructura de los presupuestos gubernamentales. TrueWind, la detección de fraudes y auditorías desde el enfoque de las inteligencias artificiales. Esto empieza a golpearme la psiquis y a reconocer el gran valor que puede darle la tecnología a la profesión de los contables. Ojo, jamás las herramientas deben de ser, las herramientas tecnológicas serán los sustitutos de los contadores. No. Al contrario, son los contadores quienes, haciendo uso de estas herramientas, quienes marcarán la diferencia en un trabajo del ejercicio de contabilidad eficiente y eficaz. Intuit Assist es un software de asistencia financiera que está aprovechando todo el poder de la inteligencia generativa para agilizar procesos de gestión financiera de las empresas. Bancos, cajas de crédito, gobiernos al momento de estructurar parámetros numéricos para cómo hacer un presupuesto, de qué manera darle una asistencia financiera a la contabilidad gubernamental, está siendo ahora muy apoyado por el tema de las inteligencias artificiales. Algunos análisis del mercado contable, y ojo, no soy vendedor de software, no me malinterprete, soy un asiduo amante de la lectura y de conocer cómo los datos y las cifras tienen una base epistemológica maravillosa. Y hemos de decir que el tamaño del mercado de la inteligencia artificial en el campo de la contabilidad se estima en 1.56 mil millones de dólares en el año 2024. Pero se espera que este mercado avance o alcance los 6,62 mil millones de dólares en el tema de software. Es que esto es una tasa compuesta anual del 33.5% de crecimiento durante el periodo previsto del 2024 al 2029. Es decir, los gobiernos están confiando en la adquisición de software para delegar muchas tareas en el escenario de la contabilidad. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a reconocer que las inteligencias artificiales en el trabajo, ya Tesla con el sistema de automatizaciones le está poniendo una piedra en el zapato al conglomerado de conductores de camiones, una profesión clave para la economía estadounidense. Y es que la automatización del transporte hace que muchos sistemas de conductores automáticos haga que se desplace, ya no se está contratando a mucho recurso humano. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención es el tema de cuántas personas están perdiendo sus empleos en los supermercados. No voy a hablar de marcas, pero están despidiendo al cajero, a la cajera, a la persona que te cobra, para poner máquinas de cobro automático que funcionan lógicamente con inteligencia artificial. Entonces esto no es de que si quiero o no quiero. La inteligencia artificial está empoderándose en un contexto social cada vez más interesante. Lo decía el compañero que me antecedía, mi estimado doctor, él hablaba, ¿no?, de cómo Netflix te puede dar sugerencias para ver qué serie, pero es que no es que Netflix sea mago, es que Netflix utiliza los algoritmos de cuánto tiempo te detienes viendo un video, a qué video le das más like, en qué tipo de categorías te detienes más. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver que el hecho educativo empezó a verse influenciado con la inteligencia artificial. Les comento, la escuela de Colesmore, del municipio de West Sussex, Inglaterra, por cierto, ahí queda la maravillosa Universidad de Sussex, pues está haciendo noticia porque en lugar de tener directora,
lo que tiene es una computadora que se llama Abigail Bailey. Y esta computadora es utilizada con el recurso de inteligencia artificial porque esta directora no humana ha sido creada para ser la mano derecha del director del establecimiento, Tom Ryerson. ¿A qué es? A lo que está ayudando, a obtener lineamientos sobre cómo apoyamos al personal administrativo y docente, cómo ayudamos a los estudiantes con trastorno por déficit atencional e hiperactividad, y lo más importante, que es mi campo, cómo una inteligencia artificial me sugiere cómo redactar políticas públicas. ¡Wow! Justo cuando pensé que esto era el top, pues ¿qué creen? El David Game College en agosto de este año acaba de despedir a todos sus profesores. O sea, no hay una persona en este colegio, lo que hay son computadoras conectadas con inteligencia artificial para que puedan compartir e impartir las clases a esta nueva generación de jóvenes posmodernistas. Me quedan 5 minutos en afán de lo que me habían comentado, que eran 20, me marcó 15 la máquina. En conclusión, para ser beligerantemente categóricos, la integración de la inteligencia artificial en la contabilidad está representando una evolución significativa en la gestión financiera empresarial, sobre todo en una era de transformación digital y educativa. No hay que minimizar, la inteligencia artificial no solo agiliza la contabilización de los procesos, también optimiza la eficiencia y reduce errores. Si me lo preguntan, aunque surgen desafíos en cómo en América Latina adaptamos y actualizamos las habilidades para el manejo de inteligencia artificial, las universidades tienen la responsabilidad de manejar inteligencias artificiales en sus procesos formativos para emerger como un aliado clave en el futuro de la contabilidad. Serán nuestros aliados, no nuestros enemigos. Por lo tanto, las inteligencias artificiales deben de proporcionarnos oportunidades para mejorar el rendimiento del recurso humano, para volverlo más ágil y preciso en el mundo de la contabilidad gubernamental en constante cambio. Ha sido un beneplácito enorme compartir con ustedes, que Dios me los bendiga y disfruten del pulgarcito de América, como lo decía Gabriela Mistral. Hasta la próxima, si Dios permite. La cuarta o la revolución tecnológica, la revolución 2.0, como toda revolución, una revolución tiene que promover un cambio, si no una revolución, y tanto de la primera, de 1750 a la fecha, va a tener significativamente una crisis de empleo. Por eso volvemos a la reflexión de Darwin. El cambio va a venir, hay que adaptarse a ese cambio. Coincido lo que planteaste, hay un exceso de uso de nuestros chatbots de inteligencia artificial. A mí me reprogramaron el vuelo para Colombia, llamé por teléfono, me pasaron media hora por el 1, el 2, el 3, el 4, después me mandó al chatbot y cuando fui al chatbot me dijo, discúlpeme, en este momento no tengo sistema. Así que pero bueno, la inteligencia humana siempre estuvo un paso adelante, quizás no tuvo la tecnología. Da Vinci inventó el helicóptero, Buck Rogers en 1927 los viajes espaciales, y después quienes tienen un poquito más de años, los supersónicos a familia de 1962, que hablaban de lo que vos dijiste, televisores planos, clases virtuales, el robot que cocinaba, chicas, el robot que barría, ¿no? Pero bueno, es decir, la inteligencia artificial hoy por hoy es un desafío. Algunas preguntas, ¿no? ¿De qué manera puede la inteligencia artificial contribuir a la contabilidad gubernamental en un contexto de la infraestructura tecnológica no está completamente actualizada? Ya les señalaba el problema de las asimetrías, ¿no? Mañana tendremos otro panel para hablar de lo que pasa con la implementación de normas contables en los gobiernos locales. La asimetría que hay, la brecha digital que hay entre las ciudades principales, capitales en Latinoamérica y las regiones es enorme. Si empezamos por esa brecha, imagínense ustedes las brechas de capacidades generacionales que existen. Imagínense las brechas que existen de capacidades entre nuestros funcionarios. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve un desafío, pero lo más importante para mí es la comprensión de qué es la inteligencia artificial, para qué sirve y para qué no sirve, y qué no podemos esperar que ella haga. La inteligencia artificial nos puede ayudar a procesar datos, pero la inteligencia artificial no va a colocar el juicio profesional.
porque el juicio profesional es esa capacidad de discernir qué es mejor o peor, qué es conveniente y a quién se perjudica. Eso es base de la inteligencia humana, poder discernir, poder ante fenómenos nuevos encontrar preguntas creativas. Pero, y aunque estemos en inteligencia generativa, o sea, la inteligencia artificial generativa nos responde, pero nos responde es procesamiento, procesamiento, procesamiento sobre procesamiento. A veces quedamos obnubilados por la respuesta, pero es por el desconocimiento que tenemos de lo que opera. Por tanto, la clave es alfabetización y educación digital para que no sea una caja negra a la que le entreguemos poderes mágicos. Gracias. Bueno, además el cambio tecnológico en una empresa no significa dotarla de computadoras nada más, ¿no? La inteligencia artificial impacta gravemente en el ambiente. ¿Cómo cree que ese tema será atendido dado que estamos promoviendo la sostenibilidad? Es bastante contradictorio porque para poder darle mantenimiento o vida a un sistema de inteligencia artificial, desde cables submarinos o desde el uso de ordenadores impresionantes, se deben de enfriar con agua. El consumo de agua que está generando la utilización de inteligencias artificiales es impresionante. Entonces ahí es donde no funciona la tecnología para darle respuesta a los problemas de sostenibilidad. Por eso sigo insistiendo que lo importante es que los contadores, que las contadoras no hagan de la inteligencia artificial el baluarte de su formación. Al contrario, utilicen las herramientas para darle vida a su profesión. Seguirá siendo la propuesta metodológica de cómo ustedes hacen contabilidad la que sea más importante. Un ejemplo en concreto: un país en el que en un momento vivimos escenarios de violencia impensables. No fue la inteligencia artificial la que le dio las respuestas para ofrecerles hoy a ustedes un El Salvador tan bonito y tan pacífico como el que estamos viviendo. Fue la inteligencia humana de los gobernantes que, a partir de la planificación y estructuración social, pensaron en la persona como el garante fundamental de un mundo mejor. Así que enhorabuena, yo sigo creyendo de que deben de ser las inteligencias biopsicosociales las que le den vida al escenario de la contabilidad gubernamental, porque al fin y al cabo el manejo de presupuestos para la creación o vida de políticas públicas es para personas, no para computadoras. Bueno, muchas gracias. Están nuestros amigos uruguayos. El consumo de agua equivale al consumo de agua de la ciudad de Montevideo. Impresionante. Esto está bien. ¿Cuáles serían los desafíos éticos asociados al uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de la contabilidad? Es el tema de la privacidad de los datos, el tema de entender de que los datos que están en línea no son 100% seguros ni privados. Entonces, ¿qué mecanismos de seguridad deberíamos de implementar o qué cautela deberíamos de tener para ejercer procesos de contabilidad utilizando tecnología, pero garantizando la confidencialidad de los mismos? No es para menos, contabilidad gubernamental es un escenario muy complicado y el vulnerar esa privacidad generaría muchos problemas en términos de políticas para naciones. Entonces yo sí creo que el tema de generar marcos jurídicos que regulen el uso de las inteligencias artificiales es el primer paso para garantizar la privacidad y la confidencialidad que necesita el manejo de este tipo de tecnologías. ¿Considera que la inteligencia artificial garantiza la formación ética de los estudiantes? No, por supuesto que no. Precisamente la ética como campo de estudio de la filosofía que aborda lo correcto, lo adecuado. Los principios éticos, ¿no? En el sentido kantiano, ¿no? El imperativo categórico, no hacerle a otros lo que no quiero que me ocurra a mí, digamos. Entonces, yo creo que aprender inteligencia artificial es vital para operativizar el uso de datos, para sintetizar procesos, para alivianar trabajos. Pero los procesos que reclaman juicio y evaluación, criterio, eso no se enseña con inteligencia artificial. Pues yo creo que uno puede hacer una síntesis de qué dijo Kant, pero yo creo que ningún profesor de contabilidad, quienes hayan aquí que hemos sido profesores de contabilidad, no le enseñamos a los contadores ética simplemente a partir de expresar o enseñar a Kant. Lo que hacemos es mostrar cómo los imperativos categóricos ponen en conflicto actuaciones a los que los contadores nos vemos enfrentados cuando producimos
producimos un informe, cuando aseguramos un informe, cuando evaluamos un proceso. Y por tanto, allí lo que prima es la capacidad humana para ponerse en contexto y para evaluar con sus congéneres qué es lo que no queremos para nosotros que no se le haga a los otros. Y eso es la base del juicio. ¿Me permites aportar un poco a la respuesta de mi colega? Ya que está también, porque está muy relacionado al tema, preguntan qué competencias deben desarrollar los contadores dentro de este nueva avance de la inteligencia artificial. Voy quizás a empezar con el tema de la ética. El distrito educativo de Estados Unidos más grande de Estados Unidos es el de Nueva York. Y en septiembre del año pasado, el distrito educativo le prohibía a las elementary school, a las high school, el usar ChatGPT, porque estaban haciendo uso tramposo para la creación de tareas. No hay un respeto al tema de la ética, los chavos están plagiando, le piden a través de un prompt a ChatGPT, a OpenAI o a Gemini, elabórame un ensayo sobre la obra XX y utilizando un lenguaje académico. O sea, el tema es cómo estructuran el prompt para darle vida a un plagio. 1. 2, el tema de la ética creo que tiene que ver más con principios y valores axiológicos. La escuela no es responsable de la formación de mis principios y valores morales. Tengo que recordar a esta altura del siglo XXI que sigue siendo el hogar la institución fundamental que se encarga de la formación de valores. Por lo tanto, si alguien entra en este escenario y no saluda, no es culpa de la escuela, es culpa de un hogar que no sabe cimentar valores y principios fundamentales que tanta falta le hacen al escenario de la contabilidad gubernamental en este escenario posmodernista. Claro, y cómo se da esta dualidad que estamos hablando de clases remotas. Entonces, yo desde mi punto de vista veo que la presencialidad del alumno es fundamental, porque ustedes, profesores, cuando tienen alumno y lo ven y después ven el trabajo final, dice, no pudo haber hecho este trabajo porque en clase no sabía ni cómo se llamaba. ¿Hay inteligencia artificial contra los hackers que atacan los CIAF? Bueno, quisiera, si me lo permite, señalar dos aspectos sobre las competencias, porque creo que en esto es importantísimo trabajar. Como lo ha señalado la propia IFAC, ¿no? Me parece que es muy importante. 1, alfabetización digital. 2, multilingüismo. 3, pensamiento crítico. 4, pensamiento de largo plazo e integrador. 5, capacidad de trabajo con grupos interdisciplinarios sin querer ser lo que no se es. Entonces, no hay que ser programadores y no hay que cambiar los currículos para que el contador sea programador. No, pero el contador tiene que tener la capacidad, con base en el multilingüismo. Cuando hablamos de multilingüismo no es hablar inglés, francés o como nuestro colega Andreas que habla 4. No, el multilingüismo es eso y además tener la capacidad de hablar con el programador de software, tener capacidad de hablar con el estadístico, ¿sí? Entonces, estos elementos junto con responsabilidad social, que es vital, ¿no? Porque en ocasiones hemos formado en aspectos éticos, pero no siempre por la hegemonía de una ética utilitarista en el sentido de la responsabilidad social, y ahí hay que fortalecerlo junto con el interés público. Hasta aquí este punto. El siguiente punto, claro, yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda a sistematizar riesgos, a analizar probabilidades y pueden ser útiles para enfrentar los riesgos de hackeo al que los sistemas integrados de información financiera pueden verse afectados. En dimensiones tecnológicas, la inteligencia artificial es muy eficiente, por eso es importante entender cómo opera, para saber hasta dónde llega y a dónde no llega. Luego la evaluación de los riesgos y las tomas de decisiones sobre cuáles de esos riesgos se evalúan, pues ahí se reclama el juicio humano que puede integrarse con la tecnología. Alexander, dos preguntas que las podemos unir. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial para las nuevas generaciones sobre el uso? ¿Es bueno y es malo? Y la otra, las relaciones humanas son necesarias para nuestro desarrollo. ¿Cómo motivamos a estas generaciones a través de la inteligencia artificial? Es muy difícil hablar de inteligencias artificiales en países de América Latina, en donde muchas instituciones educativas no tienen computadora, ni siquiera pensar en internet o
o energía eléctrica en el siglo XXI. Uno. Dos, es difícil pensar en la formación, en la literacia informática, cuando en la pandemia obligaban a los docentes a darle vida a un sistema educativo, pero nunca se pusieron a pensar si los docentes realmente tenían condiciones de internet en su casa o buenas computadoras. Entonces, qué difícil es hablar de inteligencias artificiales en un escenario educativo en donde los docentes que construyen tejido social a veces ganan salarios tan ínfimos que los que ganan algunos políticos por hacer nada. Entonces hay que ser muy congruente con estos ejercicios de pensamiento crítico y darnos cuenta que lo que necesitamos es apostarle más a la inteligencia del pensamiento reflexivo, a las habilidades blandas, a las habilidades socioemocionales, a la resolución de problemas, porque son las cosas que van a cambiar la vida de esta nueva generación, que insisto, en muchas ocasiones está más preocupada por ser creadores de contenidos para redes sociales que el interesarse por culminar estudios universitarios. Entonces yo creo que es un dilema muy interesante para el análisis y reflexión, pero no nos basta este congreso, creo que hay mucha tela que cortar en ese escenario. Bueno, las dos últimas, porque también ya se estaba acabando, creo que ahora ya la contestaste. Los profesores de contabilidad enseñan ética. Es como cuando andás al colegio que te eduquen los curas, ¿no? Sí, bueno, quisiera comentar algo en relación con ¿es buena o es mala la inteligencia artificial? Hay un dilema en la cultura occidental. Construimos ciencia y tecnología para desarrollar tecnologías que nos buscan liberar, pero a veces nos subyugan. Varios filósofos han denominado a esto el problema de la contraconvivencialidad. Es decir, tenemos el teléfono para comunicarnos, pero ahora este instrumento nos incomunica, no hablamos con el que está al lado. El instrumento se vuelve contraconvivencial. Estos filósofos lo que dicen es: necesitamos formar más a los occidentales para que entiendan que las tecnologías son herramientas y no se vuelvan ellos herramienta de la herramienta. Y esto entonces implica que cuando enseñemos tecnologías como la inteligencia artificial, el gran dilema no es solo enseñar a usar ChatGPT o a no usarlo, sino a mostrar cómo no podemos ser víctimas de nuestro invento. Y en relación con la ética y la contabilidad. Bueno, la última... Pero permíteme, hago este comentario porque es que si no me enveneno. Si no lo digo, miren, si hay algo que garantiza la persistencia histórica de la contabilidad, no es la herramienta. La partida doble ha funcionado por un tiempo, pero hoy estamos hablando de informes de sostenibilidad y ahí no estamos usando partida doble. Y estamos diciendo que los informes de sostenibilidad va a ser un campo para los contadores cuando lo han explotado otras profesionales. ¿Por qué? Porque los contadores otorgamos confianza, credibilidad y principio de verdad sobre lo que informamos. Si eso es así, la contabilidad es esencialmente una disciplina moral. La ejecución del presupuesto también es contabilidad, ¿no? No hay partida doble. Esta realmente no la entiendo, quizás ustedes la pueden entender o como está dictada, pero no quiero dejar de hacerla. La captura de datos para inteligencia artificial depende de que los datos que analizan, lenguaje natural es formato PDF. En cambio, el uso de la XML, la potencia. ¿Cómo aplicarla en gobierno? Creo que se cortó en gobierno. Muy interesante la pregunta. O sea, un problema que hay grande en programación es que hay tipos de archivos que no son legibles por las máquinas. Y entonces hemos desarrollado algunas tecnologías y algunas inteligencias artificiales que nos ayudan a leer, por ejemplo, los PDF. Nosotros en la contaduría acabamos de comprar uno porque en nuestro sistema los gobiernos locales nos envían en PDF los estados financieros y las notas. Y entonces necesitamos una tecnología que nos ayude a simplificar el procesamiento de esas notas para después en el consolidado poder identificar dónde ubicarnos. Entonces, claro, ¿cuál es uno de los retos más grandes de construir buenas tecnologías? Es converger hacia lenguajes de programación que permitan una mejor interacción entre las máquinas y que nos eviten el choque de formatos y de otras tecnologías. Bueno, muchísimas gracias, Herbert. Bueno, Ana Julia, no sé si está conectada. Muchísimas gracias. También Mauricio por tu exposición.
y ya creo que nos toca el coffee break, que vamos a hacer un poco, como dijo él, si seguimos así, vamos a tener un congreso chico, pero unos contadores gordos.